Hola, hoy nos metemos de lleno en el mundo del Maine Coon, pero, con un enfoque muy especial. Vamos a ver cómo era esta raza a principios de los 70, que fue una época, vamos, crucial para ellos. Sí, totalmente. Una época de definición. Y para esta charla tenemos unas fuentes, la verdad, excepcionales. Son varios números de un boletín de Scratch Sheet, que era la publicación de la Asociación de Criadores y Aficionados del Maine Coon, la MCBFA. Cubren desde 1973 hasta 1975. Son como una mirilla al pasado, ¿sabes? Exacto. Se ve todo. Los debates que tenían, los éxitos, la pasión de esa gente. Es fascinante. Pues sí. Y nuestro objetivo hoy es justo ese: entender cómo veían ellos a la raza entonces, qué era lo importante, cómo se pelearon para tener un estándar único, para que les reconocieran oficialmente, y bueno, cómo era esa comunidad, ¿no?, que se montó alrededor de estos gatos. Y ojo, que las fuentes están llenas de detalles curiosísimos. Por ejemplo, en uno del 73 se preguntaban si el pelo del Maine Coon se podía hilar. ¿Como la lana de Angora? ¿En serio? Y... Pues resulta que sí. Un miembro contestó que lo había intentado y que sí, se podía. O la historia de Freddy the Freeloader, que suena a personaje de Dickens. jaja. ¿Y ese quién era? Pues un gato callejero, rojo, que se coló en una casa a comer de gorra y a base de insistir y ser encantador, pues se quedó, se ganó el sitio. Qué bueno. Ya te dice algo del carácter que les veían, claro. Desde luego. Vale, pues vamos a empezar por el principio, por los orígenes. Que en esas mismas revistas de los 70 ya hablaban de las leyendas estas tan, bueno, tan pintorescas que todavía se escuchan. Sí, sí, que si eran cruces con gatos monteses o con linces, imagínate. O lo de los gatos de María Antonieta, que los mandó a América antes de la Revolución. Eso siempre me ha parecido de película. O los gatos de los marineros de Nueva Inglaterra, que eso suena más lógico, ¿no? Claro, son historias geniales. Pero bueno, la versión que ya manejaban los criadores serios en esa época era más práctica, digamos. Se les consideraba, y eso es importante, la única raza de pelo largo autóctona de América, probablemente descendientes de los gatos de granja de allí, del noreste de Estados Unidos. Gatos duros, ¿no? Exacto, gatos resistentes, seleccionados por el clima, por la vida allí y, claro, por los granjeros, que necesitaban buenos cazadores de ratones. Y ya tenían sus hitos históricos claros. En los boletines mencionan a Captain Jenks. Captain Jenks of the Horse Marines. El primer Maine Coon registrado, decían, allá por 1861. 1861. Sí, sí. Y recordaban también las primeras exposiciones, que eran en ferias agrícolas en Maine, en los 1860. Y por supuesto al famoso Cosi. Cosi sí me suena. El que ganó en Nueva York, ¿no? Ese mismo. Un macho pardo atigrado ganó en el Madison Square Garden en 1895. Un campeón. Pero luego como que desaparecieron un poco del mapa, ¿verdad? Bueno, no desaparecieron, pero sí perdieron fuelle a principios del siglo XX. Llegaron razas como el persa, más exóticas, digamos, y eclipsaron un poco al Maine Coon en las expos. Pero en Maine, en su tierra, siguieron ahí. Y un momento clave fue cuando se creó el Central Maine Cat Club en 1953. Ajá. Y en muchos artículos de la época de los 70 se nombra mucho a una criadora, la señora Ethelyn Whittemore. Se ve que fue fundamental para que la raza no se perdiera cuando las asociaciones grandes casi la habían olvidado. O sea que hubo gente clave manteniendo la llama viva. Totalmente. Auténticos guardianes de la raza. Y ya en los 70 veo que también se esforzaban en desmontar mitos, el del mapache, por ejemplo. Ese. El del cruce con mapaches, raccoons. Que es imposible biológicamente. Pero claro, la gente veía la cola anillada o las marcas atigradas y... Y ataban cabos a su manera. Exacto. Otro mito era el tamaño. Se oían historias de gatos de 40 libras, casi 18 kilos. Una barbaridad. Sí. Y los criadores serios ya decían en los boletines, a ver, que no, que un macho grande puede pesar 15, 20 libras, como mucho. Unos 7-9 kilos. Y las hembras, pues 8-10 libras, 3,5, 4,5 kilos. O sea, grandes, sí, robustos, Sí. pero no monstruos. Eso es. Grandes y fuertes, pero proporcionados. Vale. Y aquí llegamos a un punto súper interesante que comentabas. El estándar. La necesidad de ponerse de acuerdo en cómo debía ser un Maine Coon. Sí, porque a principios de los 70 la cosa era un poco caótica. Había varios estándares distintos, de clubes diferentes. Un lío, ¿no? Para criadores y jueces. Imagínate.
¿Cómo juzga Zonanaza si cada uno dice una cosa? Así que la MSBCA, que ya se estaba perfilando como la asociación principal, se puso manos a la obra. ¿Y qué hicieron? Pues lo interesante fue que colaboraron. Hablaron con otros grupos, como la Maine Coon Cat Society, la International Maine Coon Cat Society. Crearon un comité junto, con gente importante como Rodley Hostad, Jack Hoyt. Recompilaron todos los estándares que había, vieron dónde no coincidían. Un trabajo de chinos, casi. Un curro, sí. Y lo sometieron a votación entre los miembros de todas las asociaciones. Fue un proceso, digamos, muy democrático. ¡Qué bien! Y a finales de 1972, ¡pum!, tenían el Unified Standard, el estándar unificado. Y ese estándar, que lo detallan en el Boletín de Primavera del 73, ¿en qué se centraba? ¿Qué era lo esencial? Pues buscaba definir justo lo que hacía un Maine Coon diferente. Por ejemplo, la cabeza. Ancha pero no redonda, pómulos altos y sobre todo el hocico muy cuadrado. Ah, lo del hocico cuadrado es clave, ¿verdad? Sí, muy característico. Y un mentón firme. Nada de caras chatas, tipo persa, ni afiladas. Ojos grandes, un poco oblicuos. ¿Y las orejas? Siempre me fijo en las orejas. Las orejas. Grandes, anchas en la base, bien arriba en la cabeza. Y con los pinceles, los tufts, en las puntas, como los linces. Eso era fundamental. Vale, cabeza definida. ¿Y el cuerpo? Pues tenía que ser un reflejo de su origen currante. Musculoso, fuerte, largo, como un rectángulo, ¿sabes? Pecho ancho, patas fuertes, ni muy largas ni muy cortas, con pies grandes y redondos. Y con mechones entre los dedos también. ¿Hasta en los pies? Sí, sí. Y la cola, otro rasgo distintivo. Larga idealmente hasta los hombros, muy poblada, ancha en la base y que se afinaba, como un plumero. Ni el pelo, claro. El pelo es lo más llamativo, quizá. El pelo era lo describían como un abrigo para todo clima. Más corto en hombros y cabeza, y se iba alargando hacia atrás y por debajo con esos pantalones peludos. Ujú. La textura era clave, sedosa, pesada, que caía suave. No tenía que ser algodonosa como la del persa. Y una ligera gorguera en el cuello. Y decían algo de que cambiaba con las estaciones, ¿no? Exacto. Esperaban y aceptaban que el pelo variara mucho en densidad y longitud según la época del año. Muy importante eso. Y no era solo el físico, ¿verdad? El carácter también entraba en el estándar. Claro. Ya entonces hablaban de ese temperamento tan famoso. Amigable, inteligente, tranquilo, gentil. Decían que eran buenos con niños, con otros animales, juguetones pero sin pasarse, con su punto independiente. Y menos trabajo de cepillado que un persa, decían. Eso enfatizaban mucho. Por la textura del pelo no se enredaba tanto. Era una ventaja práctica. Y en cuanto a colores, ¿habían muchos aceptados? Muchísimos. El estándar era súper abierto en eso. Aceptaban casi todo. Sólidos, blanco, negro, azul, rojo, crema, todos los tabis, atigrado y clásico, también en silver. Diluidos, tortugas, torbis, que es la mezcla de tortuga y tabi, calicós, bicolores, particolores. Vamos, un arco iris. Prácticamente. Y un detalle curioso. Permitían explícitamente manchitas blancas en la barbilla o labios, salvo en gatos de color sólido, y no penalizaban los medallones blancos en el pecho, los lockets. O sea que celebraban la variedad natural que tenían. Totalmente. Era un estándar pensado para la raza tal como era. Y todo este esfuerzo por definir cómo era el Maine Coon perfecto tenía un objetivo claro, ¿no? El reconocimiento oficial. Exacto. Sin reconocimiento en las grandes asociaciones felinas, no podían competir en serio en las exposiciones, no podían ganar títulos de campeones. Era vital para darles visibilidad y asegurar su futuro. ¿Y en el 73 cómo iban con eso? Pues ya habían avanzado bastante. Asociaciones como ACFA y otras en Europa y Canadá ya les habían aceptado para campeonato, con ese estándar unificado nuevo. Pero Pero faltaba el pez gordo. faltaba la CFA, la Cat Fanciers Association, la más grande, la más influyente. Y esa era otra historia. ¿Por qué? ¿Ponían más pegas? Tenían una regla súper estricta. Para que una raza nueva pudiera siquiera empezar a mostrarse, aunque fuera sin competir por puntos, en lo que llamaban clase provisional, necesitaban tener registrados con ellos al menos 100 gatos de esa raza. 100 gatos. ¿Y cuántos tenían? Pues en otoño del 73, solo 29. 29 Maine Coons registrados en CFA. Parecía imposible llegar a 100. ¡Jo! Menudo muro. Una montaña. Así que la MCBCA lanzó una campaña a lo bestia. Los boletines se llenaron de llamadas. Registrad a vuestros gatos en CCA. Aunque no compitáis ahí, hay que llegar a 100. ¿Todos a una?
Fue un esfuerzo de toda la comunidad, increíble. Y poco a poco, los números empezaron a subir. 56 en agosto del 74, 95 en enero del 75, 160 en abril. Lo consiguieron, y con creces. Sí. Y la recompensa llegó. En el Boletín de Invierno del 74, que salió a principios del 75, lo anunciaron a bombo y platillo. La CFA aceptaba al Maine Coon en clase provisional a partir del 1 de mayo de 1975. Qué notición para ellos, un momento histórico. Importantísimo. ¿Y eso de la clase provisional, qué significaba en la práctica? Pues era un paso intermedio pero crucial. Significaba que ya podían llevar a sus Maine Coons a las expos de CFA y que los jueces los examinaran físicamente. Para que los jueces se familiarizaran, ¿no? Exacto. Piensa que muchos jueces de CFA solo veían las razas ya consagradas. Necesitaban ver Maine Coons, tocar su pelo, sentir su estructura. Para entender el estándar. Pero aún no competían por puntos. Todavía no. Se juzgaban todos juntos, sin importar el color, en una sola clase. Y no se podían mostrar ni gatitos ni gatos castrados en esa clase. Era como un periodo de prueba y de aprendizaje para los jueces. El paso previo para luego pedir el campeonato completo. Claro. Y me imagino que en ese proceso de enseñar la raza a los jueces habría anécdotas. Desde luego. Y alguna controversia, como la que cuentan en The Scratch Sheet de una jueza en una expo en San Andreas, en el 73. Le presentan dos Maine Coons particolores, con blanco, y va la tía y dice indignada, «¡Ese color no existe!» y los descalifica. No me digas. ¡Qué fuerte! Imagínate el cabreo. Justo cuando acababan de unificar un estándar que sí los aceptaba. Demostraba que había que educar mucho a los jueces. ¡Madre mía! Por eso, cada pequeño logro era una fiesta, como cuando, también en el 73, un Maine Coon llegó por primera vez a las finales de pelo largo en una expo en California. Un notición. Claro, en territorio persa, casi. Exacto. O cuando empezaron a salir los primeros grandes campeones en las asociaciones que sí los reconocían, como ese neutro blanco Sir Driftwood of Pupuli en ACFA, o Maurice Satan, Dauphin de France of Tatitan. Esos nombres daban mucho ánimo. Y detrás de todo esto, moviendo los hilos, publicando el boletín, poniendo orden, estaba la MCBFA, la asociación. ¡Qué papelón!, ¿no? Fundamental. Su misión era esa, promover la raza y protegerla. Y crecía muy rápido. En el 73 ya tenían socios en 34 estados y 5 provincias de Canadá. Impresionante. Y una cosa muy importante que hicieron fue crear unos códigos de ética muy detallados para vender y enviar gatitos. Ah, eso es interesante. ¿Para qué? Y que hubiera transparencia entre el criador y el comprador. Buenas prácticas, vamos. Muy necesario. Y el boletín de Scratch Sheet era como el centro de todo, ¿no? Totalmente. Era el nexo de unión. Ahí encontrabas de todo. Listas de criadores por zonas, anuncios de gatitos, de sementales para monta, resultados de expos, noticias. Era el Facebook de la época para ellos. Algo así. Y sobre todo, un montón de consejos prácticos. Mantenía a la gente conectada, aunque estuvieran lejos. Incluso publicaban cuánto costaba poner un anuncio. Eso te da idea de su importancia. ¿Y qué tipo de consejos se daban? ¿Cosas prácticas? De todo, sí. Consejos de aseo súper específicos. Peinar siempre a favor del pelo. Cuidado con la cola. Y sobre todo, nada de polvos, que quitaban el brillo natural. Ajá. Muchísimo sobre salud, avisos sobre collares antipulgas químicos que eran peligrosos, listas de plantas tóxicas que podías tener en casa sin saberlo, Anda, ¿cómo cuáles? pues filodendros, diefenbaquias, narcisos, cosas comunes. Recomendaban suplementos, leches maternizadas O sea, compartían información muy útil para el día a día. y hablaban sin tapujos de problemas de salud en criaderos, brotes de neumonitis, parásitos como las tenias y la importancia de las nuevas vacunas como la de la rinotraqueitis. No se escondían los problemas. No. Y daban consejos de manejo, cómo meter un gato nuevo en casa sin dramas, ideas para hacer recintos seguros en el jardín, cómo preparar a los gatos para viajar en avión, algo clave si mandabas gatos a otras ciudades. Pero no todo sería buen rollo y consenso, ¿no? Me imagino que habría debates. Claro. Los boletines también reflejaban tensiones internas. Un tema muy recurrente era el registro de fundación. ¿Qué es eso? Para ampliar la base genética, permitían registrar gatos que no tenían pedigrí conocido, pero que parecían Maine Coons.
Era necesario, pero... Pero entraba el miedo de que se colara cualquier cosa. Exacto. Que se registraran gatos de pelo largo sin el tipo correcto o incluso cruces raros con persas de poca calidad. Había un debate constante. ¿Diversidad o pureza? ¿Dónde estaba el equilibrio? Complicado. Y otro tema que daba que hablar era la polidactilia, los dedos extra. Ah, las manoplas, que es algo típico de Maine, ¿no? Sí, bastante común allí. Y la pregunta era, ¿es un rasgo histórico que hay que conservar o es un defecto que hay que quitar? Habría opiniones para todo. Claro. Unos decían que era parte de la herencia, otros que había que criar para eliminarlo. Al final, el estándar unificado no lo admitió para exposición, pero el debate siguió ahí, en la comunidad. Y la asociación, la MCBFA, se iba organizando mejor, ¿no? Sí, se nota en los boletines. Tenían sus cargos electos, presidente, secretario. Cuotas distintas si eras criador, aficionado o incluso junior. Aceptaban chavales de 12 a 18 años. ¡Qué bueno! ¿Fomentando la cantera? Y en el 75, como eran ya tantos, crearon directores regionales para coordinarse mejor por zonas. Pero bueno, más allá de estándares y polémicas, lo que de verdad mola son las historias de los gatos, ¿no? Y dices que el boletín estaba lleno. Llenísimo. Contadas por los propios dueños, como la de Freddy de Freeloader, el gorrón este que te conté. Sí, el gato rojo cara dura. Ese que se invitó a comer, no había forma de echarlo, y acabó conquistando a todos. Le llevaron al vete y le buscaron casa. Un personaje. Me encanta. O la de Mumbo Isman. ¡Qué angustia! Un gato ya mayor, jubilado de criar, que vivía libre en una finca y desapareció. ¡Ah! 2 semanas buscándolo. Y al final lo oyeron maullar muy débilmente. Estaba atrapado en lo alto de un pino. Y sobrevivió. No me lo puedo creer. 2 semanas. ¡Qué resistencia! Increíble. Y luego anécdotas que te muestran lo peculiares que podían ser. Como un Maine Coon que de repente saltó a la piscina. Y se puso a nadar tan tranquilo hasta el borde. ¿En serio? Pero si dicen que los gatos odian el agua. Pues este no. O la historia de una comuna felina. Una gata novata paré en un armario. Y su madre, que también estaba preñada, decide adoptar a los nietos. ¿Cómo que adoptar? Sí, se mete con ellos. Al día siguiente, la abuela pare tus propios gatitos y la hija le ayuda a limpiarlos. Y acabaron las dos criando juntas a las 2 camadas en el mismo armario. Alucinante. ¡Qué cooperación! Y más cosas raras. Un gato que tuvo que llevar aparatos, brackets, por un accidente. Otro, Joey, que era famoso porque traía cosas que le tirabas, como un perro, y hasta daba volteretas en el aire para cogerlas. Un gato acróbata. Sí. O otro que tenía la manía de lavar la comida seca. La cogía, la metía en el cuenco del agua y luego se la comía. Anda, como los mapaches. Normal que luego saliera la leyenda esa. Claro. Eso seguro que alimentaba el mito. Todas estas historias, que las compartían con tanto cariño, pintan un retrato muy chulo del Maine Coon de la época, ¿no? De cómo lo veían ellos. Exacto. Reflejan esa inteligencia que decían, su capacidad de adaptarse, ese carácter bueno, tranquilo, pero con sus puntazos de originalidad. Confirman lo que leías en las cartas de los socios. Eran gatos cariñosos, buenos compañeros, con una presencia calma pero juguetona. Entonces, si tuviéramos que hacer una foto final de todo esto, ¿qué sacamos en claro de los Maine Coon de principios de los 70? Pues vemos una raza que estaba, como renaciendo y consolidándose. Y lo más potente es ver a esa comunidad de criadores y fans. ¡Qué pasión, qué organización! Y cómo remaron todos juntos. Sí, se ve mucho esfuerzo conjunto. Trabajaron duro para salir del lío de los estándares y tener uno claro para todos. Lucharon muchísimo y de forma muy organizada para que les reconocieran en todas partes, sobre todo en CFA. Conseguir entrar en clase provisional en el 75 fue un triunfo brutal. Y usaron su boletín, el Scratch Sheet, como su cuartel general, ¿no? Para compartir, para apoyarse, para presumir de sus gatos. Las claves de ese momento son esas. Una historia potente, un estándar logrado por consenso, un carácter que enamoraba y sobre todo una comunidad súper activa que puso los cimientos para el boom que vendría después. Y esto me deja pensando, con esos debates que tenían entonces sobre los gatos de fundación, buscar variedad genética pero sin perder el tipo, y lo de la polidactilia, si era rasgo histórico o defecto. Sí, debates importantes. ¿De qué manera crees que esas decisiones, esas discusiones de hace 50 años, pueden seguir notándose hoy? En cómo son los Maine Coon ahora, en su diversidad genética, incluso en temas de salud. ¿Crees que sigue habiendo un eco de aquello? Es una muy buena pregunta, la verdad.
Da para pensar cómo aquellas decisiones tempranas pudieron marcar el camino de la raza hasta hoy. Pues con esa reflexión sobre el legado de los 70, terminamos este repaso al Maine Coon en sus años clave. Gracias. Un placer. Hasta la próxima. Hasta pronto.